Hola, Ger. Hace poquito te mandé el cómo inició esta historia, y desde entonces han pasado muchas cosas. Estoy muy desesperada. Para este punto no importa si no me lees o si esto sale en un video. En realidad esto lo hago más para sacarlo de dentro de mí. Necesito desahogarme y no sé con quién más puedo hablar de esto. Desde la muerte de mi abuelo mi vida se ha vuelto un caos. Las moscas, los ruidos extraños, las sombras, todo me tiene al borde de un colapso nervioso, sin exagerar. Pero una de las cosas que más me están afectando actualmente son las pesadillas. Casi todas las noches me estoy despertando gritando, sudando. En mis sueños me veo a mí misma transformándome en una especie de cabra humana, como la criatura que vi aquella noche en la calle. Siento cómo mis huesos crujen y se retuercen, cómo mi piel se cubre de un pelaje negro. Mis manos y pies se convierten en pezuñas y de mi frente brotan cuernos. Es una sensación horrible. Pero lo que más me perturba es que ahí hay un espejo, y cuando me miro en él en estos sueños, no veo mi rostro, sino el de mi abuelo. Y entonces, con una voz que sí es la mía, comienzo a hacer el sonido de una cabra, pero de una manera espantosa, un sonido para nada natural. Siempre me despierto en ese momento y quiero gritar, pero no puedo, no me sale la voz. Ahora, realmente esto no es lo aterrador porque al final siguen siendo sueños. Pero una noche, hace una semana, pasó algo que me hizo preguntarme si estas pesadillas son realmente solo sueños. Me desperté como siempre, asustada y ahogándome de miedo. Pero cuando me senté en la cama, vi algo extraño en el suelo. Esto va a sonar muy difícil de creer, ya sé, pero te juro que lo vi. Había marcas alrededor de mi cama, como si alguien hubiera caminado allí. Ger, eran pezuñas. Le conté a mi padrastro Pedro sobre esto, y obviamente no supo darme una respuesta, pero me dijo que si sucedía de nuevo, que rezara. Y eso, lejos de tranquilizarme, me puso peor. ¿Por qué tendría que rezar? Me quedé mirando esas marcas por un rato y me puse a pensar en razones lógicas por las que eso estaría ahí, pero ya me dirás tú qué explicación lógica podría encontrar. ¿Has visto cuando una persona pisa descalza el suelo cómo se ve una huella muy tenue? Pues algo así se veían las marcas. Eran exactamente 6. No sé si había más, pero esas eran las que pude ver. Desde esa noche he tenido miedo de dormir. Me paso las noches despierta, o si me duermo me despierto con cualquier ruido. Mi mamá me compró unas pastillas, pero es que ni eso me ayuda. Estoy agotada, física y mentalmente. Se me olvidó compartir en el correo pasado que yo trabajo como vendedora por catálogo. Voy de casa en casa ofreciendo productos. Con todo esto que he vivido se me ha hecho muy difícil, sinceramente, pero es algo que tengo que hacer, me guste o no. Fue durante una de estas visitas que sucedió algo inesperado. Toqué la puerta de una casa un poco apartada y me abrió una señora mayor. Tenía el cabello gris recogido en un moño y un rostro muy lindo. Se veía muy amable. Empecé a platicarle de lo que vendía y ella no dejaba de mirarme. Y entonces me interrumpió y me dijo si estaba bien. Era una persona que no conocía, así que no tenía la confianza de contarle todo lo que estaba viviendo. Solo me limité a decirle que sí y sonreí, pero ella insistió en que si de verdad todo estaba bien.
y un poco apenada le dije que no, que estaban pasándome cosas raras y no podía dormir bien. Ella asintió y me dijo: «Pásale, mija, tú traes un muerto encima». Me quedé quieta y no supe qué decirle, pero yo sentía que la señora sabía algo de alguna forma. Como si leyera mis pensamientos, la señora me sonrió con dulzura. «No tengas miedo, no te voy a hacer daño, pero creo que sí necesitas ayuda, ¿verdad?». No sé qué me impulsó a confiar en ella, Ger. Quizás fue su mirada compasiva o el tono tranquilizador de su voz. Antes de darme cuenta, estaba sentada en su sala contándole todo lo que había pasado desde la muerte de mi abuelo. Las moscas, la cabra, las pesadillas, todo. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, se levantó y fue a buscar algo a otra habitación. Volvió con un manojo de hierbas y un pequeño recipiente con un líquido transparente que supongo era agua con algo más. «Vamos a hacerte una limpia», me dijo. «Creo que eso te ayudará a librarte de la carga que llevas». Pasó la siguiente hora realizando un ritual que nunca había visto. Recitaba oraciones en un idioma que no entendía, pero creo que era una lengua prehispánica, mientras pasaba las hierbas por mi cuerpo y me rociaba con el líquido. Cuando terminó, me sentó y me encendió una vela y puso unas cartas sobre la mesa. «El tarot puede darnos algunas respuestas», me explicó mientras barajaba las cartas. Me hizo poner la mano en la baraja y luego sacó 3 cartas y las puso boca arriba. Su cara se puso seria. «Aquí dice que hubo personas que le hicieron mucho daño a tu abuelo», me dijo, «y es por eso que su espíritu sigue aquí, atado a este mundo por el rencor y el odio». Me quedé sin palabras, Ger. ¿Quién podría haberle hecho daño a mi abuelo y por qué su espíritu me atormentaba a mí? No te preocupes, mija, todo tiene solución, pero eso lo tienes que encontrar tú. Voy a rezar por ti y por tu familia, pero debes hablar con ellos para saber por qué puede estar enojado tu abuelo. Cuando me fui de su casa esa tarde, me sentía extrañamente aliviada. Era como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Por primera vez en semanas me sentí tranquila y le agradecí a Dios por darme esta oportunidad. Sentí que, no sé, que me escuchaba y que organizó todo ese día para que yo llegara a esa casa. Después de mi encuentro con aquella señora, las cosas en casa parecieron calmarse por unos días. Ya no había moscas, los ruidos nocturnos cesaron, e incluso pude dormir un par de noches sin pesadillas ni ver cosas extrañas. Pensé que quizás la limpia realmente había funcionado, que tal vez mi abuelo por fin había encontrado la paz. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Una mañana, al despertar, noté algo extraño en mi cama. Había un poco de polvo fino y grisáceo esparcido sobre las sábanas. Pensé que podría ser polvo simplemente, o tal vez restos de algún insecto. Lo limpié sin darle mucha importancia. Pero con el paso del tiempo empecé a encontrar ese mismo polvo en algunas partes de la casa, en los muebles, en el suelo, incluso en la cocina. Era como si alguien estuviera esparciendo eso por todos lados. Y de pronto lo entendí. Era ceniza. En el momento en que esa palabra cruzó mi mente, un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser, ¿o sí? Nerviosa por encontrar algo que no me gustara, me dirigí al estante en la sala donde guardábamos la urna con las cenizas de mi abuelo. Mis manos estaban temblando tanto que casi se me cae la urna cuando la tomé. La abrí lentamente temiendo lo que podría encontrar. Y sí,
La urna estaba vacía. En ese momento, coincidentemente, mi mamá entró en la sala. Al ver la urna en mis manos, su cara se puso pálida. «Mamá», dije, «¿qué pasó con las cenizas del abuelo?». Ella se quedó en silencio por un largo rato, evitando mi mirada. Pude ver cómo su mandíbula se tensaba como si estuviera tratando de no decir nada. Y finalmente habló. «Yo las tiré». No lo podía creer. «¿Por qué hiciste eso?», le dije. Mi madre cerró los ojos y se cruzó de brazos, y pude ver las lágrimas que empezaban a caer de sus ojos. «Porque odiaba a tu abuelo, Rebeca. No podía soportar tener sus cenizas en esta casa. No se merecía estar aquí. Y como tu abuela tampoco las quería, pues ya no sabía qué hacer». No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que mi abuelo había sido un hombre difícil y que había hecho sufrir a mi madre, pero nunca pensé que su odio fuera tan profundo como para hacer algo así. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que has hecho? ¿Cómo pudiste hacer algo tan irrespetuoso?», le pregunté, enojada porque de verdad sentía que era algo incorrecto de hacer, pero lo que me guardé en secreto, y es por lo que realmente temía, era que eso hubiera hecho enojar a mi abuelo de alguna forma. «Sé que estuvo mal, hija, pero no podía seguir viviendo con su recuerdo aquí ni un minuto más. Necesitaba liberarme de él de alguna manera». Después de esa conversación cerré la urna y me fui molesta, creyendo que todo lo que pasaba era por culpa de esto que hizo mi mamá. Luego, como 2 noches después, cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido en la puerta principal. Un rasguño, como si alguien o algo estuviera arañando la madera. Se escuchaba fuera de mi cuarto, en la cocina. Me levanté para ver qué era. El ruido se hizo un poco más fuerte, y cuando me paré en la cocina, la vi. Era una cabeza, Ger, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba desfigurado como si hubiera sido quemado. Estaba presionada contra el vidrio, mirándome fijamente. Cerré los ojos y grité muy fuerte. Mi familia vino corriendo para preguntarme qué pasaba y les conté lo que vi. Ellos pensaban que era un humano, un ladrón, vaya, pero yo en todo momento pensaba que eso no era humano. Pedro salió de la casa a investigar, pero no encontró a nadie. Llamamos entonces a la policía para notificarlo y que vinieran a patrullar. Nunca lo hicieron, pero al menos el hecho de haberlo dejado en constancia tranquilizó un poco a mi familia. Nos fuimos entonces a su habitación y dormí en el sofá otra vez. Me daba pena causarles tantas molestias, pero en verdad estaba asustada. Al día siguiente, pensé que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Fue entonces cuando recordé las palabras de la señora que me había hecho la limpia. Ella había mencionado que había personas, en plural, que le habían hecho daño a mi abuelo, y que por eso su espíritu seguía atado a este mundo. Entonces esto no era por lo que hizo mi mamá, y tiene lógica si lo piensas, porque todo esto empezó a ocurrir incluso antes de que lo cremaran. Tenía que averiguar más sobre eso. A la mañana siguiente, decidí que tenía que hablar con mi abuela. Si alguien sabía algo sobre el pasado de mi abuelo, tenía que ser ella. Habían estado casados por décadas después de todo, así que fui a visitarla. Cuando llegué a su casa, me recibió tan linda como siempre, pero pude notar que estaba más delgada. La muerte de mi abuelo la había afectado mucho a pesar de todo el mal que él le había hecho. Nos sentamos en su sala con una taza de café.
Al principio hablamos de cosas normales como mi trabajo y su salud, pero finalmente, armándome de valor, saqué el tema de mi abuelo. Abuela, comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Alguna vez el abuelo te habló de alguien que pudiera haberle hecho daño? Ella me miró sorprendida y me dijo que no. Entonces le conté sobre la persona que me leyó las cartas y todo lo que me había dicho. Al principio me regañó por andarme metiendo en esas cosas, pero poco a poco empezó a salir algo nuevo a la conversación. Y de verdad que no me esperaba esto. Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a tu madre, dijo. Algo sobre tu abuelo y su otra familia. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Otra familia? ¿Mi abuelo había tenido otra familia? Tu abuelo me engañó durante años, Rebeca. Continuó mi abuela con lágrimas ya en los ojos. Tenía otra mujer y otros hijos con ella. A veces desaparecía por días y yo sabía que estaba con ellos. La verdad quería pensar que esto era un malentendido o una mentira, pero por lo poco que sabía de él no me sorprendió tanto. ¿Por qué te quedaste con él?, le pregunté tratando de no llorar también. ¿Por qué no lo dejaste? Ella sonrió. Ay, mijita, porque en aquellos tiempos una mujer no podía simplemente dejar a su marido. Era un escándalo, una vergüenza. Mi abuela me contó todo, cómo había descubierto la infidelidad de mi abuelo, cómo había sufrido en silencio durante años, cómo los hijos de la otra mujer a veces venían a su casa exigiendo dinero y amenazando con contar la verdad. Eran horribles, dijo mi abuela, groseros, violentos. Una vez el mayor de ellos empujó a tu madre cuando era apenas una niña chiquita. Tu abuelo tuvo que intervenir para que no le hiciera daño. Finalmente tu abuelo los dejó, continuó mi abuela. Cortó todo contacto con ellos y volvió con nosotras, pero sé que ellos nunca lo perdonaron. Nos odiaban, nos culpaban por haberles quitado a su padre. Todo encajaba ahora. La señora de la limpia había tenido razón. Alguien le había hecho daño a mi abuelo, y ese alguien, o más bien esos alguien, eran sus otros hijos. ¿Crees que ellos podrían haber hecho algo para dañar al abuelo?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi abuela se quedó en silencio por un largo rato. No lo sé, Rebeca, sinceramente no lo sé. Pero si lo que dices es cierto, si el espíritu de tu abuelo sigue aquí por alguna razón, tal vez ellos tengan algo que ver. Salí de la casa de mi abuela con más preguntas que respuestas, pero al menos ahora tenía una pista, un lugar por donde empezar. Tenía que encontrar a esos medios hermanos, tenía que saber si ellos estaban detrás de todo esto. Mi abuela me proporcionó toda la información que necesitaba para encontrar a la otra familia de mi abuelo, pero me imploró que no le dijera a mi madre, cosa que por supuesto no hice. Me dio nombres, direcciones e incluso algunas viejas fotos. Con esto en mano me sentí un poco más preparada para enfrentar lo que venía. Esa noche, cuando llegué a casa, noté que mi madre y Pedro no estaban. Habían dejado una nota diciendo que olvidaron contarme que habían ido a visitar a unos familiares y que volverían hasta más tarde. Subí a mi habitación y me recosté en la cama, tratando de procesar todo lo que había descubierto ese día. Estaba mirando mi teléfono, perdida en mis pensamientos, relajándome, cuando de repente escuché un sonido que me heló la sangre. Era un golpeteo rítmico,
como de pezuñas contra el suelo, y venía del techo justo encima de mí. Me quedé en la cama, con el teléfono aún en la mano. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Podía sentir la vibración a través del techo. Algo estaba caminando en nuestro techo, algo grande y pesado, y tenía pezuñas. En ese momento, no preguntes cómo, supe que era mi abuelo, o más bien la cosa en la que se había convertido, la misma criatura que había visto en la calle aquella noche. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido se detuvo. El silencio volvió en la casa, pero eso no hizo más que ponerme más nerviosa, porque sentía que algo más estaba por suceder. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, congelada en mi cama, pero hasta que estuve ya segura que no iba a pasar nada más raro, me tranquilicé. Esa tarde y las 2 noches siguientes, el sonido de las pezuñas en el techo se repitió. Ya la última vez sí lloré, Ger, porque me sentía sola. No quería decirle nada a mi madre para no espantarla y tampoco quería salir a ver qué era. Te juro que tenía mucho miedo. Esta es mi historia hasta ahora. Sé que es difícil de creer, y en serio que yo también sigo pensando que me estoy volviendo loca nada más. No sé qué va a pasar ahora. No sé cuándo me armaré de valor para ir a la casa de la otra familia de mi abuelo. La verdad no sé ni siquiera si voy a poder hacerlo. Pero así como van las cosas, yo creo que terminaré viéndome obligada a hacerlo pronto, porque ya no aguanto más. Te lo juro. Si llego a tener novedades, te prometo que volveré a escribir. Hasta entonces, gracias por leerme y un saludo a todos y todas. Deséenme suerte. Oscuros. Gracias por tenerme la confianza de enviarme sus anécdotas al correo experienciasdehorror@gmail.com. En verdad lo aprecio y espero sea de su agrado mi narración para todos ustedes. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.